De cada 100 pesos de presupuesto del gobierno nacional, en promedio 3.6 pesos son para el Ministerio de Defensa. El 3.6% en promedio. Pero en los dos últimos años, en el 2024 y en el 2025, fue de 4.1%. Aumentó de 3.6 a 4.1%. Influyendo principalmente en el ser humano. Fantástica y bendecida semana 29 de este 2025. Como siempre, aquí en Colombia con C, deseamos que sea una semana de éxito para todos ustedes en sus metas, todos los planes que tengan para esta semana, citas médicas, desplazamientos, en fin, que todo les salga bien, que sea una semana de victoria. Y por supuesto, también que sea una semana de victoria en ese sueño colectivo que tenemos todos, la transformación de nuestro país. Y ojo, que es una semana muy importante. La semana, por ejemplo, mañana tenemos ese acto, ¿no? Esa conferencia internacional sobre Gaza liderada por Colombia. Eso se dará el día de mañana con unos invitados muy especiales. También tenemos el 19, que no se nos olvide también, la Convención Nacional del Pacto Histórico. Vamos a ver cómo termina esa convención. No sé si Gustavo Petro va a intervenir, creo que sí. No sé, según lo que se estaba programado parece que sí. Eso, pero de todas formas, pues aquí estaremos pendientes, un día también muy importante en esa transformación que queremos, ¿no? En continuar nuestro sueño progresista, pues ahí se van a tomar muchas decisiones claves. Y ojo, tenemos el 20 de julio, ¿no? Día de la Independencia, ya lo sabemos, pero también el día en que Efraín Cepeda deja de ser el presidente del Senado. ¿Cómo les parece esa gran noticia también, no? Esperamos a ver también quién llega. Vamos a ver a quién ponen ahí, porque también seguro querrán hacer su tramoyeo, ¿no? Según entiendo, creo que les toca a los liberales. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Y también, bueno, esto no se da esta semana, pero también estamos en esta cuenta regresiva, ¿no? Que faltan 14 días para que sepamos qué va a pasar con Álvaro Uribe, qué decisión va a tomar la jueza Sandra Heredia. Pero eso sí, como dice Jojare, que no es nada inverosímil. Esperamos que el Banco de la República no vaya a pedirle a la jueza Sandra Heredia que declare inocente a Álvaro Uribe, ¿no? Cosas hemos visto y eso no sería de extrañar. Bueno, hoy es lunes 14 de julio del 2025, se están cumpliendo 1072 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C. Y ojo, como siempre, les damos las gracias eternas, infinitas y totales a todos ustedes por su impresionante apoyo. Escuchamos al ministro de Defensa, ¿no? Después de haber subido el video, pues dio la declaración, pero pues aquí la traemos, ¿no? Como parte de la respuesta a la portada asquerosa, malintencionada, desafiante, con un mensaje rastrero y que muchos todavía le comen, pues como parte de esa respuesta que quisimos darle al Pasquín Innombrable, pues las palabras de nuestro ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. Pero también, saben que me gusta la continuidad de los videos. Ayer vimos en un video una declaración de un general, de un coronel en Cúcuta, que decía efectivamente cómo había sido y se había presentado el aumento de los soldados. Y él dijo, en esa parte del video dijo, lo reto al periodista, lo reto a que vaya y miremos las nóminas del batallón el que él dirige, ¿no? Oiga, y se dio ese momento. Entonces, como parte de la continuación, de la respuesta, de la desmentida al Pasquín Innombrable, pues también aquí está lo que se habló ayer, el sueldo de los soldados, cómo ha cambiado durante el gobierno del cambio. De 300,000 ya pase a 1,000,000 y próximamente ya van a recibir el salario mínimo legal vigente. Escuchemos.
Coronel, a ver si es verdad que los soldados ganan cuánto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muéstreme aquí que se vea. 1.067.625. Esta es la del mes de julio. Esta, millón. Aquí, millón. Espérate. Ya, ¿1.067.000? 1.067.625. ¿Eso gana un soldado mensual regular? Un soldado mensual regular. Mira, oiga. Mira, todos, ahí están todos mis soldados. Otro, si pronto no me está Otro. No me está echando cuentos. No me está echando por ahí cuentos chinos. A ver. 996.000. ¿Eso qué? 996.000, ¿qué es? 450 es el sueldo. El sueldo. Y yo digo, ¿por qué varía? Porque después de esos soldados se incorpora un día menos, un día más. Y ahí está, pero 996.000. Mira, otro. Por aquí, a ver, vamos a ver. Ahí. Mira, 996.000. ¿Un millón? 450 millones. $1 millón de pesos. Oiga, qué bueno, ¿no? Lo que hay no es para el ejército, ¿cierto? Son datos, ¿no? Y agradecemos el video a Charles Castro, el periodista con ese acento norte santanderiano tan característico, pues ahí le muestra y nos comparte a todos cómo ha sido la mejora del salario de los soldados. Entonces, pues, ya sabemos eso, todo lo tenemos claro, queda desmentida el pasquín innombrable una vez más. La intención, ya la sabemos, ¿cuál es la intención? Desestabilizar al gobierno y crear esa retórica que el gobierno tiene maniatados a las fuerzas militares, los tiene sin plata, hasta cuando hemos visto que incluso los aviones, el armamento, se lo va a dejar Gustavo Petro renovado. Así que bueno, vamos avanzando porque tenemos muchas cosas para comenzar esta maravillosa semana, que esperamos que así sea, con esos datos que dimos, ¿no? La semana y lo que va a haber esta semana también importante. Pero estamos hablando de alza, ¿no? De mejoras en los salarios y supimos todos una noticia que se daba también este fin de semana. A partir del sábado del 1 de julio, los recargos dominicales y festivos son del 80%. Bueno, no a partir del fin de semana, a partir del 1 de julio, los recargos dominicales y festivos son del 80%. El próximo año será del 90% y en el 2027 del 100%. Lo que nos quitó Álvaro Uribe lo recuperamos con Gustavo Petro. Y aquí hace un video el senador Wilson Arias, y pues lo traemos también recordando eso que ya lo hemos venido hablando también en videos anteriores, como por ejemplo en este caso los vigilantes, los celadores, van a ser beneficiarios de esto y ya van a empezar pues a ver ese incremento en sus sueldos. Hola, para recordarle a los trabajadores y trabajadoras colombianos, a partir del 1 de julio tendrá que pagarse un mayor recargo de los días dominicales y festivos de una manera gradual. A partir del 1 de julio de 2025, es decir, durante este año, ese recargo será del 80%. A partir del 1 de julio del 2026, el próximo año, será del 90%. Y a partir del 1 de julio de 2027 será el 100%, según lo hemos recuperado en la reforma laboral. Lo que nos quitó Álvaro Uribe Vélez lo rescata el gobierno de Gustavo Petro, tal como ha sido en toda la historia. Siempre la derecha propugna por darle privilegios a los poderosos y la izquierda por concederle derechos a los de abajo. No se olvide, apreciado vigilante, trabajador, obrera, que labore estos días, tiene derecho a un nuevo recargo que será gradualmente superior cada vez. Volveremos sobre el tema, nunca olvides, la izquierda te da derecho, la derecha da privilegios a los poderosos. Ahí está las palabras del senador Wilson Arias. Me llamó la atención el señor que está atrás. No sé si sea vigilante, no lo sabemos. Esto de pronto es grabado en la ciudad de Cali, ¿no? Ahí de camiseta corta, de polito. Pero el señor de atrás, ¿será vigilante? Ahí está, pues no sabemos, ¿no? No sabemos, pues. Pero lo importante es esa noticia entonces, ¿no? Que se vea reflejado también en el bolsillo de los colombianos lo que nos quitó, o que lo que quitó Álvaro Uribe, lo ha devuelto el gobierno de Gustavo Petro. Eso que no se olvide. Y vimos ahí el vigilante, ¿no? Entonces no falta lo que dice esta gente, ¿no? Entonces vamos a pasarnos al lado oscuro. Y pasándonos al lado oscuro, encontramos una respuesta que le dan al video de Wilson Arias. Esta, por ejemplo. ¿Preparados todos para pagar más alto las cuotas de administración de los conjuntos cerrados, ¿no? Las empresas de aseo también subirán, las empresas de mantenimiento de ascensores también subirán, etcétera, etcétera, etcétera.
Lo que acaba de decir es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. En ningún momento de su muy incoherente y absurda perorata estuvo siquiera cerca de algo que pudiera considerarse una idea racional. Todos en este recinto son ahora más torpes al haberlo escuchado. No le concedo ningún punto y que Dios tenga misericordia de su alma. Se imaginarán las respuestas, ¿no? Traigo una. Jairo Rendón le dice: si tienen para el whisky, tienen para el hielo. Los derechos de los trabajadores se respetan y se deben reivindicar. La época de la esclavitud pasó hace mucho tiempo y el que crea que los trabajadores son esclavos, que se vayan acostumbrando, que el pueblo despertó. Y de esos abundan. Pero afortunadamente somos más. Somos muchos más. ¿Ah? Increíble. La época de la esclavitud pasó hace rato. Bueno, eso eran aperitivitos, pero me queda uno más. Me queda uno más, un entrante más. Y aquí nos ponemos serios porque... Y lo estaba pensando, si publicarlos y darle visibilidad al regaño que le han pegado a Gustavo Petro. Como les digo, pensé si pasarlo o no, pero he decidido que sí, porque no puede ser. Escuchen esto. Mire, Gustavo Petro, es que usted cree que porque ya emprendió los trenes a nivel nacional en Colombia, usted cree que porque acabó el narcotráfico, la mayoría del narcotráfico en Colombia, usted cree que porque le devolvió la dignidad a las fuerzas militares y de policía con sus sueldos y mejorándoles la comida, usted cree que porque colocó universidades gratis, usted cree que porque está colocando plantas solares a nivel nacional, usted cree que porque ha descubierto todo de la corrupción que hay en el Congreso, usted cree que porque está descubriendo todo el narcotráfico y el contrabando, usted cree que porque le devolvió la dignidad a los trabajadores en Colombia, usted cree que porque mejoró la salud, usted cree que porque descubrió la sinvergüenza de Efraín Cepeda y todos estos corruptos del Senado, entonces ¿usted qué se está creyendo? ¿Usted cree que porque devolvió la mesada 14, que porque devolvió las horas extras, los dominicales y toda esta mierda, ¿usted qué se está creyendo? ¿Usted cree pues que porque nosotros aquí al final y al cabo no fue lo que dijeron la oposición, que íbamos a quedar como Venezuela y que tenemos comida por montones? Entonces ¿usted qué está creyendo? ¿Usted cree que porque se fue para China por allá a hablar con Jinping para traer proyectos autosostenibles para Colombia y Latinoamérica, entonces nosotros nos tenemos que aguantar esa maricada, Gustavo Petro? O sea, ¿usted qué se está creyendo? ¿Usted cree que usted se manda solo? No, papito, usted se reelige o se reelige, porque usted mismo dijo que usted iba hasta donde el pueblo quisiera, y el pueblo, la mayoría del pueblo, queremos que usted vuelva a ser presidente. No sea huevón, no sea pendejo, que usted no se manda. Y agradezca que no tengo una hijueputa correa aquí y no lo tengo al frente, porque si no le daba duro, le dejaba esas nalgas calientes, porque usted tiene que volver a reelegir. Que le quede claro que usted no se manda, el pueblo es el que manda y el pueblo somos el gobierno, y el gobierno manda. Así es que usted se reelige. O nosotros los colombianos, la mayoría que estamos de acuerdo con usted, hacemos un hijo de puta revolcón y lo reelegimos. Pero usted no se puede ir. Qué putería con usted, Gustavo Petro. A lo bien. Y usted, chismoso y chismosa, que está viendo este video, si le da la puta gana, etiquétele este video a Gustavo Petro. A ver si le llega. Y que se mame este hijo de puta regaño. Que no sea huevón. Él no se manda solo. Ahí se las dejo. Nos vemos. Ya tengo putería, hombre. ¿Cómo vieron el regaño? Pero pues, en una parte tiene razón, ¿no? Yo muchas veces, y eso lo habíamos dicho acá también, y todos lo decimos, él ha dicho varias veces, yo llego hasta donde ustedes digan, y estoy seguro que si preguntan en este momento, 99.9.9% decimos sí, reelección. Sabiendo que se presenta
y que si esto se llegara a dar, teniendo en cuenta y clarísimo, que Gustavo Petro ha dicho varias veces, miles de veces ya, que quiere salir corriendo de ese palacio que no le gusta, que no, él no es adicto al poder, pero el pueblo es el que manda, ¿no? Siempre lo ha dicho. Ahí queda, entonces, y repito, pues tenemos clarísimo, que lo ha dicho por activa y por pasiva, que él de reelección nada. Y se presentaría, en caso tal de que se diera, ya sabemos que se presentaría, se activaría inmediatamente el poder reelegirse Uribe, el poder reelegirse Santos, Pastrana, todos esos, imagínense. Eso también, entonces, tenemos que tener en cuenta, pues, sería bueno, ¿no? Pero, pues, repito, sabemos que esto por el momento lo ha dejado muy claro, que de eso nada. Así que esos eran los entrantes que teníamos y que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Y nos vamos entonces con lo que vieron también en la miniatura del video, que es una noticia, pues, que confirma, ¿no? Lo que trataron de desmentir. También se desmiente al Pasquín innombrable, a la entrevista que le hicieron. Nos referimos a Álvaro Leiva. Nos hemos preguntado también, en todos estos actores, partes de ese intento golpista, de esa estrategia golpista, alineados con congresistas americanos que querían llegar hasta el secretario Marco Rubio, pero supimos que no pudieron. Que hemos visto en Latinoamérica cómo se han fraguado esos golpes de Estado. Y decimos acá entonces, Leiva solo no está. Yo dije un día, oiga, el hijo, ¿no? Y resulta que ahora aparece otra pieza clave en este entramado golpista para tumbar al presidente Gustavo Petro. Y es nada más ni nada menos que la hermana de Álvaro Leiva, que servía como contacto, como enlace entre los congresistas golpistas colombianos y los congresistas golpistas americanos, que incluso han ofendido nuestra soberanía al presidente con esas palabras. En el caso de Giménez, el congresista cubanoamericanos, estos cubanoamericanos, ¿no? Gravísimo entonces. Y todo esto lo descubre, como sabemos, la gran revista Raya, que medio a que le tenemos mucho aprecio, por supuesto, ese trabajo que hacen. Y agradecemos, ¿no? Esa alianza también entre Señal Investigativa, la revista Raya, en fin. Pues vamos a ver qué es lo que ha publicado este domingo la revista Raya sobre el plan para tumbar a Gustavo Petro. Este plan tenía un primer objetivo: desertificar a Colombia en la lucha contra las drogas. La revista Raya tuvo acceso a un testigo cercano al Partido Republicano de los Estados Unidos que confirmó el plan que se tejía en Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro. Señaló que estaba organizando reuniones para congresistas colombianos y que Álvaro Leiva le plantearía al congresista Mario Díaz Balart la necesidad de impulsar la desertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, al tiempo que impulsaba la narrativa que el presidente era drogadicto. Se revela quién era el enlace de Leiva en la Florida. El diario El País de España reveló hace más de una semana un plan que se tejió alrededor del excanciller Álvaro Leiva Durán para sacar al presidente Gustavo Petro. La revelación estaba soportada en audios de varias conversaciones privadas en los que Leiva mencionó parte del plan. Hay que sacar a ese tipo presidiendo las elecciones de 2026. Además, el orden público se le desbordó. Eso no puede suceder sino con un gran acuerdo nacional en donde tiene que estar el ELN, los del Clan del Golfo. Yo ya me he reunido con el Clan del Golfo, aseguró Leiva en 2 de los audios. Hoy, la revista Raya tuvo acceso a un testigo de varios hechos inéditos del plan, que se complementa con lo revelado por El País y que develan el primer paso del plan para sacar al presidente Gustavo Petro del poder.
El diario español, además de los audios conocidos, sustentó su investigación en un testigo directo de los hechos que ha pasado desapercibido ante los medios de comunicación. Por su parte, Revista Raya se logró contactar con un ciudadano norteamericano de origen latino, no colombiano, que aseguró haber sido testigo de varios detalles de los encuentros en los que se había fraguado el plan de Leiva, cuya identidad protegeremos plenamente. Este hombre entregó detalles de tiempo, modo y lugar, así como nombres y puntos de encuentro en los Estados Unidos y Colombia, que le dan verosimilitud a su relato. Raya también pudo verificar con otras fuentes que este testigo tendría experiencia en acciones políticas con la derecha del continente, particularmente con la oposición en Venezuela. Este hombre asegura, entre otras cosas, haber sido gestor de las reuniones entre los políticos de la derecha colombiana y los norteamericanos. Según esta fuente, uno de los componentes centrales del plan trazado por el excanciller Leiva consistía en divulgar cartas públicas dirigidas a Petro, acusándolo de ser drogadicto e incapaz de ejercer sus funciones presidenciales. Precisamente por eso, al mismo tiempo relató, buscaba que el congresista de la Florida, Mario Díaz Balart, pusiera sobre la mesa del presidente Trump la necesidad de desertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, lo que sería fundamental para la transición de un nuevo gobierno que estaría en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez, afirmó también el testigo. Esta estrategia coincide con una serie de 3 cartas públicas que Álvaro Leiva publicó entre abril y junio del 25, en las que acusó al presidente Petro de estar incapacitado para gobernar por razones de salud. La primera fue publicada el 23 de abril, la segunda más extensa y de tono clínico el 5 de mayo y la tercera supuestamente de Varsovia, Polonia, el 1 de junio, en la que sugirió directamente la salida del poder de Gustavo Petro. Todas las misivas fueron difundidas por medios masivos que le dieron credibilidad y amplificación, tal como ocurrió como figuras como la innombrable Cabal, ambas precandidatas a las elecciones presidenciales del 2026. La narrativa que sembraba Leiva con el pasar de los días coincide con los audios revelados por El País, en los que Leiva afirma que los Díaz Balart están detrás del secretario de Estado y que ellos serían clave para activar una estrategia internacional que derivará en la salida del presidente Gustavo Petro. Incluso sobre el papel que cumpliría la vicepresidenta Francia Márquez, agregó: me mencionaron que la vicepresidenta de Colombia estaría en la ciudad de Nueva York del 14 al 16 de abril y que era fundamental que se reuniera con personalidades del Partido Republicano. Relató la fuente precisamente en la línea de tiempo. Precisamente en esa línea de tiempo la vicepresidenta estuvo en esa ciudad para esas fechas durante la 4ª sesión del Foro Permanente de Afrodescendientes de la ONU. Ese testigo le aseguró a Raya que aunque intentó gestionar la reunión de Francia Márquez en Nueva York con los congresistas republicanos, la cual no se llevó a cabo, no pudo confirmar si ella participó directamente en el plan de Leiva. Sin embargo, afirmó que en varias reuniones se mencionó a un político del suroccidente colombiano de nombre Adam, quien se presentaba como enlace directo con la vicepresidenta. Estas fechas coinciden con el plazo de 20 días que el propio Leiva se había propuesto para ejecutar el plan, según se escucha en los audios revelados. Además, el viraje radical de Leiva contra Petro se intensificó tras su salida de la Cancillería en mayo del 2024, momento en el que se reunió con el expresidente Álvaro Uribe y viajó a Israel. Desde entonces comenzó a atacar abiertamente al presidente y a posicionarse como vocero de un discurso que presentaba caos en Colombia. El viejito. Para completar ese ajedrez del plan, el testigo le contó a Raya que Leiva dispuso a su hermana Dorotea Leiva Durán, residente en la Florida, como el enlace que tendría con el congresista Díaz Balart en los Estados Unidos. De hecho, el 10 de marzo, Dorotea y otras personas de la familia Leiva asistieron a la misa que se realizó en homenaje al político Lincoln Balart en Miami, Florida. Allí no solo estaba Díaz Balart, sino también su homólogo del Partido de Congreso, Carlos Antonio Giménez, quien, según el testigo, se habría comprometido a dar los primeros pasos en el plan. En ese evento se adelantaron muchos temas de coordinación, porque tengo entendido que el congresista republicano Carlos Antonio Giménez se comprometió a entregar una carta dirigida al secretario de Estado Marco Rubio por parte del señor Álvaro Leiva, reiteró el testigo.
Aquí publican esta imagen. Dorotea Leiva Durán. Posteriormente, por medio de Dorotea Leiva, un grupo de congresistas colombianos solicitaron reunirse con el congresista Mario Díaz Balar. Según el mensaje enviado por el excanciller Leiva, el propósito era que estos congresistas tenían toda la capacidad para mover en la Cámara de Representantes Miranda, que también estaba ahí, ¿no?, pruebas de acusación contra el presidente de Colombia, que querían informar a Mario Díaz Balar para que comunicara al secretario de Estado Marco Rubio de la disposición y alineamiento con el señor Leiva, dijo el testigo. Dicha reunión precisamente había sido realizada el 24 de marzo con un grupo de congresistas colombianos declarados en oposición a Petro, encabezados por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, los senadores Ana Paola Agudelo del partido Mira, Berenice Bedoya del partido Así, Lorena Ríos del partido Colombia Justa Libres, Catherine Miranda del Partido Verde, Nicolás Echeverry del Conservador, Mauricio Gómez Amín del Partido Liberal, Carlos Abraham Jiménez de Cambio Radical y Honorio Enríquez del Centro Democrático. Todos opositores a la reforma laboral, a la consulta popular, quienes viajaron a Estados Unidos para reunirse con los congresistas Mario Díaz Balar y Henry Cuellar. Su propósito, aseguraron públicamente, reactivar un comité bipartidista que se instauró en 2009 durante el gobierno de Álvaro Uribe. Y ahí vemos el encuentro, ¿no? La versión entregada por este testigo fue reforzada por los audios divulgados por El País, en los que Leiva reconocía haber pactado el plan con sectores conservadores en Colombia. Incluso llegó a mencionar a Miguel Uribe Turbay como nuevo parte del bloque político, mucho antes del atentado que hoy lo tiene, como ya sabemos, entre la vida y la muerte. El principal líder del grupo de congresistas, el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, quien aseguró que el presidente Petro quería dar un golpe al Congreso: recibimos total respaldo legislativo por parte de nuestros homólogos congresistas estadounidenses, puntualizó. Recordamos esto, ¿no? La Comisión del Congreso de Colombia de Amistad con el Congreso de los Estados Unidos está saliendo a esta hora del Capitolio Nacional, una reunión con los representantes Mario Díaz Balar, republicano, y Henry Cuellar, demócrata. Tratamos muchos temas bilaterales, la migración, el narcotráfico, cultivos ilícitos, la relación comercial Colombia-Estados Unidos. Ese mismo día, el congresista Díaz Balar se pronunció atacando al presidente Gustavo Petro. Estamos muy preocupados por lo que está pasando en Colombia. Nos preocupa la posible privación del Estado de Derecho, pero lo que sigue manteniendo altamente positivo es la relación con el Congreso. Incluso comparó al gobierno de Petro con lo que denominó las dictaduras de la región, como la de Nicolás Maduro en Venezuela. Lo que dice Leiva en los audios revelados por El País no son frases sueltas ni de cafetería. Se sustentan en su intención de que congresistas estadounidenses de la derecha como Mario Díaz Balar gestionaran con el gobierno de Donald Trump la desertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, una medida que según el testigo sería fundamental para la transición del nuevo gobierno que estaría en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez. El uso de la desertificación como castigo internacional no es nuevo. En los años 90 Estados Unidos desertificó a Colombia durante el gobierno de Ernesto Samper, alegando falta de cooperación en la lucha antidrogas. En ese entonces Washington negó al país acceso a recursos financieros y asistencia técnica y lo incluyó en la lista de naciones parias. La medida, lejos de ser técnica, fue claramente política. El Congreso estadounidense la utilizó para presionar la salida de Samper, quien finalmente resistió en el cargo pero quedó marginado de la comunidad internacional, mientras el gobierno de México, pese a sus vínculos con el narcotráfico, nunca fue desertificado por razones estratégicas y comerciales. La estrategia trazada y liderada por Leiva evoca ese precedente. Su objetivo parecía ser reproducir un escenario similar de aislamiento con consecuencias económicas, jurídicas y diplomáticas, para forzar una transición de poder sin necesidad de un juicio político ni una intervención militar. Paréntesis, ¿no? Recordamos el libro de Castaño, donde hablaba que Leiva le pidió a Castaño tumbar a Samper, precisamente, ¿no?
Durante la presidencia de Trump, la amenaza de desertificación este año se ha vuelto reiteradamente a escena. En enero de 2025, Juan Cruz, asesor de Trump, dijo que Colombia debía prepararse para ese escenario. Y en abril, Kevin Whitaker, ex embajador de Estados Unidos en Bogotá, fue más directo. Afirmó que si Colombia no demostraba resultados concretos sería castigada. Incluso Laura Sarabia, entonces canciller de Colombia, reconoció que el país se estaba preparando para enfrentar ese riesgo. La alerta se confirmó el pasado 12 de julio cuando Trump anunció un arancel de 30% a México por no hacer lo suficiente para frenar el narcotráfico. Dijo, confirmando que la lucha contra las drogas sigue siendo como lo fue en los 90, una herramienta de presión política que puede ser activada según los intereses de Estados Unidos. Tras este anuncio, Leiva arremetió con más fuerza desde el exterior, afirmando en redes sociales que Colombia no resistiría a una medida similar y sugiriendo que era el momento de actuar para salvar el país del caos. Poco antes del 7 de mayo, luego de un cruce de mensajes con Trump por las deportaciones de migrantes encadenados, el presidente Petro acusó públicamente a Álvaro Leiva de participar en un complot internacional para sacarlo el poder junto con narcotraficantes, un poderoso empresario colombiano y el congresista Mario Díaz Balar. No conozco cómo un senador de Estados Unidos, por muy extrema derecha que sea, se le ocurre conspirar contra un presidente progresista latinoamericano al lado de políticos que han metido en el mismo complot a organizaciones narcotraficantes, dijo Petro. Según él, para ese momento las grabaciones de esa reunión ya estaban en el poder de la Fiscalía General de la Nación. De hecho, al día siguiente, Díaz Balar respondió a ese señalamiento de Petro con el mismo lenguaje de Leiva, llamando al presidente de Colombia una persona con problemas de drogas que necesitaba ayuda. Día después, el 14 de mayo, otro congresista conservador de Estados Unidos, Carlos Giménez, también señalado de hacer parte de la conspiración, atacó al presidente Petro por la firma de un acuerdo con China para ingresar a la ruta de la seda. Ese día, siguiendo el libreto de las cartas de Álvaro Leiva, Giménez escribió: qué pena con nuestros hermanos colombianos que tienen a un drogadicto en la presidencia vendiéndole el país a los chinos, comunistas y ladrones. ¿Ah? ¿No les parece? Todo esto consolidó el paso de Álvaro Leiva de ex canciller a ser el principal vocero de un discurso golpista que con ayuda de la extrema derecha colombiana y estadounidense buscaba instalar la idea de que Gustavo Petro no podía seguir siendo presidente de Colombia. Finalmente, este testigo también aseguró que Leiva había manifestado a un asesor cercano al congresista Díaz Balar que el presidente debía ser presionado por todos los medios posibles y que su plan era prácticamente seguro, porque él tenía alineados a todos los actores armados y no armados en Colombia y que se habían comprometido para ejecutar el plan, dijo el testimonio a Raya, cosa que también había revelado el País de España hace 2 semanas. Leiva, según este testimonio, sostenía que antes del 4 de julio el presidente Gustavo Petro renunciaría, porque no tendría capacidad de responder a esta estrategia. Y según concluyó la fuente reservada que hoy presenta Raya, Leiva ratificó que la ayuda de los políticos estadounidenses era necesaria y que si ellos colaboraban, la transición en Colombia sería más fácil y se evitarían muchas muertes. Excelente, excelente la investigación de Revista Raya, complementada con lo del País, pues ahí está el entramadito desenmascarado. Dorotea Leiva Durán. Ahí la vemos. Vote Trump. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Entonces, la hermana de Álvaro Leiva, activista de Trump en la Florida, era el enlace con Mario Díaz Balar y Carlos Giménez y de organizar las reuniones con congresistas colombianos de la oposición. Siguen apareciendo confirmaciones, ¿no? Y nos preguntamos, los congresistas, ¿qué? Esos congresistas que fueron Catherine Miranda, por ejemplo, que pertenece a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, ¿no? Y que estaba pidiendo rapidito la investigación y que aceleraran la investigación de Gustavo Petro. Impresionante y más preocupante aún si nos vamos a la página de la Presidencia de la República, donde el periódico Vida entrevistó al general Humberto Guatibonza, quien dirige la seguridad del presidente Gustavo Petro. Habló de las medidas que se toman y de la manera como se protege la vida del mandatario por Uber Ariza y Augusto Cubillos. El jefe de protección del presidente Gustavo Petro es un hombre curtido en la lucha contra el delito. En sus manos está la enorme responsabilidad de garantizar la vida del primer mandatario y su familia. Hace cerca de 15 días, a 15.000 pies de altura, regresando de Europa, recibió una alerta sobre un posible atentado con un misil tierra-aire.
al avión presidencial. Con el aplomo de acción policial y el uso de buen juicio, reunió con los altos funcionarios que viajaban en ese avión presidencial, ordenó cancelar el regreso a presidencia y desviar el avión hacia el aeropuerto de Pereira, una decisión que se desprende de una estrategia definida con meses de anticipación. Luego de revisar los mapas antiaéreos colombianos de Colombia con una sala blindada de inteligencia, el general Guatibonza explicó en esta entrevista las amenazas reales, los riesgos, las rutas seguras y los lazos con la Casa de Nariño. Uno de los temas que le preocupan a los colombianos tiene que ver con las amenazas a la vida del presidente. ¿Qué tipo de amenazas existen? Como todos sabemos, el presidente de Colombia siempre está amenazado. Se han identificado grupos y personas que desafortunadamente en un tono de intolerancia han dicho cosas que se convierten en riesgos reales. En ese aspecto mantenemos varios grupos dentro de la Jefatura de Protección Presidencial. Uno se encarga del análisis, buscamos informantes en redes, en calles y entre los delincuentes sobre posibles eventos contra el primer mandatario para anticiparnos y neutralizar amenazas a tiempo. El presidente ha denunciado en varias oportunidades que su vida corre peligro y el país parece que no le presta atención. Yo estoy de acuerdo con el presidente. Si usted revisa los mapas de seguridad que existe en esa jefatura y que cruza base de datos, información de inteligencia, estudios criminológicos y patrones de comportamiento, nos damos cuenta que las amenazas no son una exageración, son reales. La última de las amenazas ocurrió a su regreso de Europa. Cuéntenos esa situación. Sí, estábamos sobrevolando el océano. Al continuar con el plan de vuelo hacia Bogotá, recibimos un informe reservado desde Europa que alertaba sobre una amenaza aérea. Cambiamos la ruta y aterrizamos en Pereira como estaba previsto en los protocolos. Todo se manejó con anticipación. ¿Cómo llega esa información? Estando en el aire se comunicaron con el piloto. Tenemos un sistema de comunicación propio. No hay un minuto en donde no estemos en comunicación con Colombia y el mundo por medios alternos. ¿Qué amenazas entonces existen hoy contra el presidente? Documentadas tenemos 34 amenazas. Desde el año 2022, de esas 34, hay 5 a las que la Fiscalía les inició investigación formal que están bajo reserva del ente acusador. ¿El presidente está seguro? Totalmente seguro. En Colombia no existe ningún tipo de amenaza que no esté identificada. El presidente puede caminar tranquilo por donde vaya e ir a cualquier parte de Colombia. Ese es nuestro trabajo, garantizar su vida. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Seguridad o el presidente? Seguridad, porque nosotros manejamos la información avanzada. No hay lugar en Colombia donde el presidente llegue en el que la seguridad no haya estado primero. De manera que los colombianos pueden contribuir a la seguridad del presidente. Lo primero es que se nos mande información oportuna si se enteran de algún tipo de amenaza, cualquiera que sea. Solo deben enviar esos mensajes a los canales del gobierno. Ya con eso, si es necesario, se inician los procesos porque los tomaremos en serio. Fuera del país, ¿quién responde por la seguridad del presidente? El extranjero también está con él, pero obviamente la última línea a la que llega al presidente es nuestra. La palabra magnicidio es recurrente en Colombia. ¿Hemos avanzado en seguridad? Sí, sobre todo tenemos más garantías para que al presidente no le ocurra nada. En Colombia el presidente está seguro. Y la cooperación internacional, tenemos acceso a varias comunidades de inteligencia del mundo. Mantenemos contacto constante y actualizado con ellos. También a veces nosotros les transmitimos información de su interés. ¿Cómo se extiende toda esa seguridad a la familia presidencial? La familia presidencial ha sido objeto de amenazas y cada uno de los miembros tiene un esquema al mismo nivel del presidente. Volviendo al caso del último viaje a Europa, ¿cómo fue el rol del desplazamiento por tierra para regresar a Bogotá? En el aterrizaje en el aire teníamos cerca de 1 hora y media de vuelo. Tomamos la decisión de aterrizar en Pereira. Allí estaba cuadrado el protocolo terrestre con un grupo que llegó a tiempo. Llegamos en aproximadamente 8 horas a Bogotá sin ninguna novedad. ¿Pero el viaje por tierra no era un mayor riesgo? El viaje por tierra siempre lo es. Todo se hizo según el protocolo. Viajamos durante más de 8 horas por tierra. Todo salió según lo esperado. El factor sorpresa fue lo que utilizamos a nuestro favor. ¿Cuál sería desde su perspectiva el mensaje con la seguridad del presidente? Que el presidente está seguro en todo momento, pero no solo por nuestros protocolos, sino por el amor de la gente que es su escudo protector. De las declaraciones del presidente Petro podemos decir que incluso los Estados Unidos se preocupa por su seguridad. No solo el gobierno de Estados Unidos, sus autoridades en el sur del país, en donde se mueven grandes economías ilegales, están atentas a proteger la democracia. Y esta consiste en que una persona como el presidente Petro, elegida por el pueblo, pueda cumplir su mandato. Con otras agencias de inteligencia del mundo también tenemos relaciones y cooperación para afinar el trabajo conjunto. ¿Cuál sería ese informe también en cuanto a recursos que se están destinando a la protección del presidente? Tenemos asignado el presupuesto suficiente, pero sobre todo para capacitar a nuestro equipo. Los recursos para garantizar la vida del presidente son bastantes y son recursos propios. ¿Cómo la ven? Aquí vea cómo llevamos este video, ¿no?
las amenazas del golpe, la confirmación del tema del desvío del avión a Pereira, que viajaron por tierra 8 horas, lo que dura este viaje desde Bogotá a Pereira más o menos, y el factor sorpresa es lo que nos habla acá el general en retiro, Humberto Guatibonza, quien es el encargado de la seguridad de Gustavo Petro, como lo acabamos de leer. Y frase que destacamos, ¿no? La gente es el escudo protector del presidente. Así que vea pues cómo comenzamos, como dije, cómo llevamos el video. Amenazas de golpe que se hacen cada vez más ciertas, no son especulaciones, no son paranoias del presidente Gustavo Petro, no. Personajes que siguen apareciendo en todo ese entramado, como la hermana de Álvaro Leiva. Nosotros nos preguntamos cuál ha sido el papel también del hijo de Álvaro Leiva en todo esto. Ahora, la confirmación de este ataque, de esa amenaza que se le hizo al avión presidencial. Ave María Purísima, ¿cómo llevamos el video? Pues vamos a continuar y por supuesto tenemos que hablar, pasando a otro tema, pero que también pues todo siempre tiene su relación, aunque sea directa e indirecta, pero todo pues va sujeto a lo que nosotros queremos, ¿no? Y pues hablar de cambio, y para hablar de cambio pues tenemos que hablar, ya por allá lo regañaron a Gustavo Petro, pero nosotros somos conscientes de que Gustavo Petro ha dicho que no se va a reelegir, entonces tenemos que ir mirando las opciones, las estrategias, los proyectos, las campañas políticas, cuáles son los programas de gobierno, qué va a pasar con el deporte, cuáles son las propuestas en deporte, por ejemplo, y muchas cosas, ¿no?, que tenemos que analizar antes de dar pues nuestro voto. Eso es ya personal, ¿no? No vamos aquí a imponer nada de nada. Nuestra línea va a ser pues darle visibilidad a los proyectos de cada uno, eso sí, siempre seguros, decididos totalmente a que la persona que se elija, pues nos vamos con esa persona, sea mujer, sea hombre, nos vamos con toda, por supuesto, con la persona que sea elegida y que salga elegida en la consulta, y después, ojo también en la consulta del Frente Amplio, ¿no? Porque el apoyo se da a esa persona, pues el apoyo se daría no solo en las presidenciales, sino el primer apoyo a la persona que resulte elegida, pues se daría en las consultas del Frente Amplio, pero eso ya sería en el 2026, en el mes de marzo, donde se elegiría también el candidato a presidente y la fórmula vicepresidencial, ¿no? Eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. Son 2 consultas las que tenemos ahora. Bueno, entonces hablando de esto, Gustavo Bolívar publicó una columna que es de un blog, Gustavo Bolívar sin miedo, érase una vez la vida, historia de una lealtad, es el título que lleva la columna de Gustavo Bolívar, como decimos, escrita por el propio Gustavo. Pues vamos a leerla, por supuesto. Queremos ver qué ha pasado, cuál ha sido qué es lo que ha escrito Gustavo Bolívar. ¿Cuál es el mensaje entonces que nos deja después de toda esa polémica, ¿no? Y hablando entonces de la tremenda polémica, así inicia la columna, tremenda polémica se ha desatado por decir una verdad que todos conocen. Las verdades incómodas suelen desatar tormentas. Dije que algunos influencers, nunca dije que todos, porque además los admiro y las he defendido de los feroces ataques a que han sido sometidos por periodistas de algunos medios. Reciben dinero, están en todo su derecho de hacerlo, por opinar, no opinar o hablar bien de algunas personas. Y les pedí 2 cosas. Una, que por favor, para no confundir a la gente que ellos representan, que es muchísima, escribiéramos numeral PPP cuando el comentario que se haga sea pago. Y segundo, que no cayeran en la denigración de su profesión al recibir plata por hablar mal de terceros. No fue más, y de paso ofrezco disculpa a quienes se ofendieron por mi propuesta, que sigo considerando es sana para la democracia y para las buenas costumbres políticas que estamos tratando de cambiar. Lo dije porque veo que hay campañas en favor y contra de distintos candidatos, entre ellos yo, que tiene todos los indicios de obedecer a una estrategia para bajarme en las encuestas. Algo muy infantil, porque Twitter no manda en las encuestas. De hecho, durante mi candidatura a la alcaldía de Bogotá, yo ganaba todas las encuestas de Twitter.
Lo pueden revisar, aunque no niego que en esa red hay simpatizantes y hasta votos. El grueso de los votantes están en las calles, en el barrio, en la oficina, en el bus, en el mercado, en la gente que se sube a un taxi a hacer catarsis con el taxista sobre la situación del país. Como no encuentran tachas en mi conducta, ni en el pasado, ni en mi presente para desacreditarme, muy seguramente los estrategas de mis contrincantes le han pedido deslegitimar mi lealtad a Petro y al proyecto, porque de esta manera en la consulta del 26 de octubre la gente que me cree leal a Petro me van a dar la espalda. Les quedará difícil, aunque paguen por eso, porque no hay nadie que haya defendido a Gustavo Petro y su proyecto social político con tanta lealtad y con tanta convicción, con tanta intensidad como lo he hecho yo. Y sí, lo digo con tanta seguridad es porque tengo con qué demostrarlo, aunque no es lo que quisiera, porque voy a parecerme a esas personas que echan todo en cara, y esa es una actitud detestable. Pero me toca defenderme o me saca de juego. Aquí les va. Por este proyecto me he jugado mi profesión, mis ingresos, parte de mi capital, mi seguridad, mi libertad completa, mi paz y casi mi familia, entre otras cosas. Y lo mejor de todo es que no me arrepiento. Cuando llegué al proyecto en 2017, Gustavo Petro arrastraba el desprestigio que le crearon sus opositores y algunos medios por su accidentado paso por la alcaldía de Bogotá. Al igual que hoy, lo persiguieron, lo multaron y le armaron la misma narrativa de inepto, incapaz y todo lo que ya sabemos. La marcha de los antifaces. A Petro lo conocí fugazmente durante la marcha de los antifaces que convocamos un grupo de indignados para protestar contra la corrupción en Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno. Repartija en la que participaron todos los partidos. A esa marcha, que se realizó en 2011, asistieron además de Petro Antanas Mocus, Miguel Uribe y David Luna, todos ellos candidatos a la alcaldía. En esa ocasión solo los saludé y le agradecí su asistencia. Por aquel entonces escribí una serie que se llamó Los Tres Caínes, basada en las atrocidades de los hermanos Castaño, y a raíz de varias amenazas posiblemente derivadas de esa serie, tuve que viajar a los Estados Unidos, donde me establecí con uno de mis hijos. Empecé a trabajar con la cadena Telemundo, debo reconocerlo, con un muy jugoso contrato. La destitución de Petro. No volví a saber de Petro hasta cuando el procurador Ordóñez lo destituyó e inhabilitó por 15 años. Esa injusticia me hizo replantear muchas cosas. Yo en Miami pasándola rico y mucha gente en Colombia combatiendo las injusticias con las uñas. Me volví defensor de su obra de gobierno en Bogotá. Elaboré muchos tweets para demostrar que no había sido un mal alcalde, como lo rotulaban todos los medios en coro. Hasta le ofrecí en algún momento una ayuda económica totalmente desinteresada que él no aceptó porque a Petro no le gusta la plata. Por eso, solo en un caso extremo acude a sus amigos. Tiempo después me mandó a decir con Hilda Carrera, su asistente personal de la época, que ahora sí necesitaba lo ofrecido para movilizar un grupo de jóvenes que estaban empezando a recoger firmas para inscribir su candidatura presidencial. Con todo el gusto y el amor del mundo hice los aportes. Luego vino el episodio que ya he contado, en el que mi tocayo me ofrece estar en la lista al Senado. En un comienzo no acepté porque nunca me interesó estar dentro de la política, pero finalmente me convencieron y estuve en la lista de los decentes. Nunca pedí encabezarla, ni más faltaba, porque yo no conocía a nadie allí, porque no me gustaba saltarme los procesos, pero ellos decidieron por algunas razones que yo debería encabezarla. Así lo hice y mi vida dio un giro de 180 grados. Mi llegada al Senado. Dejé todo por él. Todo, me jugué por completo, colaboré física, creativa y económicamente con amor puro a la causa. La lista obtuvo 519,000 votos y obtuvimos 3 senadores, mi persona, Aida Abella y Jonathan Pulido, el famoso Manguito, que el primer día de la legislatura se pasó a las toldas del uribismo. No fue el único, todavía hay manguitos por todas partes. Entonces éramos muy pocos: Aida Bella y Bolívar por decentes, Feliciano Valencia por circunscripción indígena, Alexander López y Iván Cepeda por el polo, aunque al final llegó el gran Wilson Arias a reforzarnos. Entre los 6 enfrentamos al gobierno Duque con debates, argumentos, luchas en las calles. Recibimos amenazas, chuzadas, persecuciones. Ser opositor me hizo pagar un alto costo. Influencers de derecha me quebraron el hotel amenazando a los clientes que nunca más volvieron. Denuncié los hechos, pero la Fiscalía de Barbosa, por supuesto, no hizo nada. Seguí firme. El papel de expertos me incluyó entre los mejores senadores de Colombia. Ni un escándalo, ni una investigación por corrupción, toda la piel en el asador. La derrota de 2018, la elección para el Congreso en marzo y la elección presidencial era en mayo. Como senador electo, acompañé a mi tocayo por cada rincón de Colombia y fue quien impuso la moda de transmitir sus discursos en vivo. Hice cientos de en vivos multiplicados sus discursos y sus mensajes.
Transmití en vivo el atentado que le hicieron en Cúcuta. Volvimos a la plaza pública, fuimos hasta los rincones más perdidos de la patria. Aún así perdimos la elección, pero obtuvimos más de 8 millones de votos, que serían la cuota inicial para la elección del 2022. Ese día lloré de tristeza y de impotencia, pero nos levantamos muy rápido y prometimos volver para ganar. En el Senado compartimos curules vecinas con Petro, con mi equipo de UTL muchas veces le entregamos insumos para sus debates, muchas veces preferí entregárselos a él porque necesitábamos que quien se luciera con datos y denuncias era Petro, lo queríamos presidente en el 2022. La bolsa de Petro. Estaba a su lado la dura noche aquella del 27 de noviembre del 2018 en que en pleno debate de Odebrecht, cuando entre Petro y Robledo ya tenían a Néstor Humberto contra las cuerdas, Paloma Valencia presentó el video del tocayo introduciendo un dinero en una bolsa. Fue un momento terrible porque todo estaba planeado. Enviaron el video sin audio para que Petro pareciera un corrupto exhibiendo una coima. El senador Petro pidió la palabra para explicar lo que el país acababa de ver. Duró 3 horas pidiendo la palabra y el senador Pulgar, encargado de la presidencia, no se la concedía. Faltando 15 minutos para las 12 de la medianoche y cuando ya supimos que no le iba a conceder el uso de la palabra, me paré como una fiera y lo increpé. Casi me voy a las manos con él de la rabia que tenía. No lo dejaron hablar. La estela de duda recorrió todos los rincones de la patria y se enquistó la psiquis de adeptos y detractores. Era tan feo y tan contundente el video que hasta los más devotos petristas dudaron. La moral de todo el movimiento se vino abajo, todo el mundo se silenció. Fui el único que salió a la prensa a defenderlo durante toda la semana. Hablé con todas las emisoras defendiendo la honra de mi líder. Le puse el pecho a la tempestad. En juego estaba el proyecto, el líder, el compañero, el amigo. Al final se supo que eran 20 millones de pesos que un arquitecto había donado para su campaña al Senado de 2006 y la Corte Suprema archivó la denuncia. Al final se supo que eran 20 millones de pesos que un arquitecto había donado para su campaña al Senado de 2006. Recordemos eso, porque ese es uno de las bolsas, ¿no? Eso quedó ahí. Y a mí me lo dijeron en Colombia. Es que las bolsas, un taxista. Yo no le dije nada de que yo, calladito, yo iba sacando información así de incógnito, ¿no? Y eso se regó. Y lo primero que dijo fue las bolsas. O de las cosas que dijo fue las bolsas, por supuesto, también sacaron a Odebrecht. El estallido, a Odebrecht no, a los carrotanques era lo otro que también sacaban, por supuesto. Algo que no debió pasar. El estallido social. Luego vino la pandemia. Con ella el estallido social. No me importó la credencial. Como senador me fui a las calles a acompañar al pueblo. Asistí a todas las marchas. Supe a qué sabe el gas lacrimógeno. Y cuando empezó la represión violenta, cuando los jóvenes los empezaron a matar y les empezaron a sacar los ojos, hice la vaqui para dotar de cascos y gafas a los jóvenes de la primera línea. Ese acto humanitario me costó mi buen nombre. Fui lapidado, juzgado, tildado de terrorista, acusado de lo peor por las bodegas pagas del uribismo y del gobierno Duque. No me importó. Seguí adelante, los principios están por encima, salí avante de todas las investigaciones. Los Gustavos, me encantaba ese espacio. Para que el fervor de nuestro líder no se diluyera en medio de las nuevas narrativas que se nos armaron, inventé un espacio en las redes, excelentísimo, lo digo yo, a través del portal Cuarto de Hora, que no sé qué pasó, paréntesis también, no sé qué pasó con el portal, ya no existe. Yo tuve que eliminarlo porque ya me saliera otra cosa. Bueno, que sirviera de tribuna este espacio a las ideas de nuestro candidato. Se llamó Los Gustavos. Todos los domingos durante un año y medio motivé al tocayo para que plasmara en columnas en su ideario. Me confesó que no le gustaba escribir, pero me comprometí a hacer las veces de corrector de estilo para que sus columnas salieran bien. Me las enviaba a veces los viernes, pero por lo regular los sábados. Entre escribir mi columna, revisar la de mi compañero, se me fueron en vela las madrugadas de más de 50 domingos. Las publicamos a las 6 o 7 de la mañana del domingo y las leíamos en la noche, en vivo, por todas nuestras redes. Siento que aquí empezó a conocerse en detalle el discurso de Petro y es que aquí se empezó a masificar. En total leímos decenas de columnas escritas por los dos. Ahí fue. Ese fue un golazo. Y tristes quedamos cuando ya por la campaña tenía que decir, no puedo, ya no me queda tiempo. Y se acabó el programa. Pero ese programa de los Gustavos fue un ejercicio perfecto. Las ideas, la columna, la forma como hablaba, la intimidad de que hubiera Gustavo Petro allá en su biblioteca.
donde lo vimos pues en toda la época de pandemia y me gustaba mucho, incluso mechudo, que no se podía peluquear, no habían peluquerías, todo este tema en la pandemia. Muy bueno ese espacio. Como moderadores del programa invité a varios de los influencers en los que siempre he creído, aunque varios parece habérseles olvidado. También a líderes sociales como Isa Zuleta, que después se convirtió en senadora, periodistas de la talla de Julio Sánchez Cristo y personajes como Margarita Rosa pasaron por el programa, que tuvo audiencias hasta de 30,000 personas por noche. El nacimiento del Pacto Histórico. El 19 de junio del 2020, uno de esos programas de los Gustavos, nació el Pacto Histórico, sí señor. Hoy el partido mayoritario en Colombia, y del cual algunos no estuvieron en todos estos procesos que me quisieran sacar hoy. Así es la vida normal en política. Te descuidas y ¿qué hubo? Te sacan. Eso sí. Lo cierto es que la columna del Tocayo se tituló a manera de pregunta: ¿un pacto histórico? Sí señor, me acuerdo perfectamente. En ella convocaba a todas las fuerzas progresistas a unirnos en torno a unas ideas para ganar el 2022. Convocó Petro a una alianza ciudadana para dejar atrás caminos de violencia, para transitar por caminos de esperanza. En otras de esas columnas de mi autoría nació la idea de impulsar el turismo para recuperar las divisas que perdíamos por dejar enterrado el carbón para siempre. Cabeza de lista del Pacto Histórico, y empezó la campaña nuevamente transmitiendo al candidato en cada tarima, en cada evento, incansablemente y con alegría. Encabecé la lista del Pacto Histórico al Senado. Sacamos cerca de 3 millones de votos. La lista más votada de la historia. Uribe en su mejor momento había sacado 2.4. También ganamos la presidencia. La izquierda había coronado una lucha de más de 50 años. Fue un momento inolvidable, sublime, único. Volví a llorar, pero esta vez de alegría, como todos lo lloramos. Paradójicamente, yo, que había dejado el alma durante las 2 campañas a la presidencia, ni siquiera fui invitado a la tarima. Se subió todo el mundo menos yo. Las razones las contaré después, pero tienen que ver con lo que está pasando ahora. Uy. No pueden ver que alguien crezca porque hay que ponerle el pie encima. Presidente de la Comisión Tercera. Presidente de la Comisión Tercera. Es que me quedo por aquí sonando esto. Ya en el Senado fui elegido presidente de la Comisión Tercera y desde ahí lideré la reforma tributaria, pero ya mi situación económica no daba más. Debí renunciar para retanquear mis cuentas, pagar a la DIAN, las deudas que se me acumularon al haber perdido mi lucrativo trabajo de libretista. Director de Prosperidad Social, fui nombrado luego por el presidente y director de Prosperidad Social. Un gran gesto del Tocayo al darme la confianza para manejar una de las entidades más grandes y con mayor presupuesto. En solo 14 meses y con un equipo maravilloso transformamos la entidad, le devolvimos la reputación perdida a manos de gobiernos corruptos como el de gobierno de Iván Duque, que hoy enfrentan un juicio. Dejamos contratadas y financiadas casi 250 obras, entre ellas los 150 PAS, que ya se están construyendo. Bien. Revivimos más de 50 elefantes blancos, empezamos la transición entre los subsidios y los proyectos productivos y asociativos. Hicimos la logística para entregar 80,000 bultos de mercancías incautadas por la DIAN en más de 50 municipios pobres de Colombia. Rediseñamos la entidad, la modernizamos. Salí de allí el 16 de mayo del 2025 sin escándalos, sin investigaciones por corrupción, sin abusar de nadie, como ha sido mi norma de humanidad. ¿Desleal yo? Nunca he denigrado mi gobierno. El gobierno al que pertenecí. Las cosas que no me gustaron las dije a su tiempo y estando dentro. Se las dijimos al mismo presidente cuando tocó decirlas con respeto, pero con franqueza. Nunca nada a sus espaldas, porque lo respetamos y lo amamos como algún día se lo dije. Y a pesar de todo lo que acaban de ver y de otras cosas que me quedaron sin decir, quieran convencer a nuestra gente que soy desleal. A difícil que la tienen. Nadie les va a... Encuestas. El florero de Llorente. Y no fue sino que anunciara mis intenciones de participar en la consulta del pacto para que me convirtiera de la noche a la mañana para un sector del movimiento en un ser traicionero y desleal. Como si para estos colegas que pregonan día y noche de los derechos, el ser elegido no fuera un derecho. Siento que me tratan con rabia por ir encabezando las encuestas, como si fuera culpa mía, como si yo fuera amigo de los dueños de Invamer, Guarumo, el CNC y les fuera a pedir el favor de ponerme a encabezar. Entonces empiezan a tejer relatos, que perdí en Bogotá. Y por eso no puedo, que soy buena gente, pero que en segunda vuelta me ganan. Esos que dicen que después de una derrota no se puede seguir, algún día se han caído y siguen en el piso. ¿Algún día han perdido un semestre y se retiran de la carrera? ¿Fracasan en un negocio y nunca arrancan otro? ¿Por qué usan ese argumento tan tonto? De los actuales participantes, casi todos han perdido elecciones. Ni más faltaba, así es la democracia. Menos mal. Lo cierto es que a partir de la
irrupción de mi nombre en los primeros puestos de las encuestas, la rabia y las envidias de un sector del movimiento se desataron con furia sobre mí. Siento que les estorbo, porque nunca hablo con tapujos ni con hipocresías, porque llamo a las cosas por su nombre, porque me desmarco de personas dañinas o de prácticas antidemocráticas, porque no he dejado que pisoteen a las bases. Y estoy aquí de pie, más rodeado que nunca, más fuerte que nunca, con mayor experiencia, con mayor conocimiento, listo a recorrer el país para defender el cambio, preparándome con expertos en distintos temas porque me gusta trabajar en equipo. La semana entrante, después de la convención del pacto, algo cerrada, a mi parecer, salgo de gira. Eso queríamos verlo. Salgo de gira a escuchar las bases, el constituyente primario del pacto histórico, las que mandan. Salgo de gira por todo Colombia a convocar a quienes quieran hacer equipo conmigo, a seguir haciendo de la política una actividad noble y decente, a seguir construyendo democracia, a seguir acortando brechas de desigualdad. Quienes quieran sumarse, aquí estaré con los brazos abiertos para que construyamos juntos el país de nuestros sueños. El terruño por el que siempre hemos luchado, algunos más que yo, para que sigamos defendiendo a nuestro presidente con argumentos, con orgullo, con la frente en alto, para que sigamos convenciendo a la mayoría de nuestros compatriotas que Colombia es mejor que hace 3 años. ¡Vengan! ¡Hagámoslo! Tengo la fuerza física y moral para seguir trabajando desinteresadamente. Ya me conocen, nací en barrio pobre, soy pueblo, he vivido sus necesidades. Soy serio a la hora de hacer compromisos, sabe que cumplo, cambiemos la política. No le dejemos el campo libre a quienes quieren hacer de la política un negocio sucio. Demos la pelea con altura, con ideas, con argumentos, con programas, sin agravios, sin prácticas cochinas, sin gritar, sin prometer cosas que no se pueden ni se deben cumplir, como cerrar el Congreso. Conozco a Colombia, conozco el Estado, tengo experiencia y una inagotable fuerza para transformar, para inspirar, para hacer. ¡Me gusta! ¡Vengan, hagámoslo! Defendamos el cambio, defendamos la obra de gobierno, contémosle a toda Colombia lo que se ha hecho, que a mi manera de ver es mucho, pero no lo hemos sabido comunicar. Vengan, caminemos juntos con lealtad. Atentamente, un amigo que nunca usará la hipocresía como medio de comunicación. Atentamente, Gustavo Bolívar. Oiga. Muy bien. Entonces, oiga, hubiera sido aquí quedó mejor plasmado lo que quería decir Gustavo Bolívar con todo el post y toda la información a los influencers y todo eso. Que si está ocurriendo, parece que es así. Oiga, debería darse nombres. Porque no puede ser, es que yo lo leo y no lo creo. Pero, por supuesto, es así, ¿no? Es así. Entonces, me gustó mucho, he de decirlo, me gustó mucho este mensaje, esta columna. Sabemos de la historia de Gustavo Bolívar, sabemos de la lealtad de Gustavo Bolívar hacia Gustavo Petro, eso lo sabemos. Y la verdad que, pues, me gusta. Y quiero verlo en campaña, quiero verlo, lo dije ayer. Quiero verlo recorriendo los territorios, quiero verlo, y Dios, dame la oportunidad de volver a Colombia lo más pronto posible para ser partícipe también de todo esto, de todo el movimiento que se está haciendo, de las ideas, de los proyectos. Eso es lo que está en mis oraciones día tras día, que me permita, Diosito, que me abra el camino, que me dé sabiduría para poder emprender esta vuelta que ya la había iniciado, ya había dado el primer paso y por cosas me tuve que devolver. Es que ya me había comprado hasta un pichirilito y me tuve que devolver. Incluso pensé en dejarlo por ahí parqueado, por ahí no, parqueado, pero también si uno no tiene a nadie que se lo prenda o que se lo mueva, alguien de confianza, no, eso no es así nomás, y dejar un pichirilo por ahí también después resulta, los pichirilos se dañan también por no usarse, a pesar de que tienes que tener muchas consideraciones, muchos trucos que hay, quitar la batería, las llantas de echarle más aire y tal, echarle una super polichada antes de dejarlo cubierto, pues por allá no, solo se podía así. Entonces solo le pido a Dios, Dios sabe cuáles son mis sueños, cuáles son mis anhelos, cuáles son mis proyectos, mi segunda oportunidad que le he pedido tanto y que me la ha dado
y todo se lo debo a ustedes. Por eso me molestó mucho. No me molestó, me dolió más que nada que me escribiera esa persona que me escribió lo que escribió, como si yo no le diera gracias a ustedes todos los días. Todos los días estaré agradecido y siempre les diré que esto para mí significa no solo el hecho de lo que es la placa de YouTube, que de pronto para las personas jóvenes, la placa sí, claro, me siento orgulloso, pero detrás de esta placa hay muchas cosas, y todo esto se lo debo a ustedes. Jamás sería desagradecido. Mi madre siempre me enseñó a ser una persona agradecida. Agradecido con ustedes, agradecidísimo, toda la vida lo estaré. Es que hasta quiero hacerme un tatuaje con todo esto que ha significado Colombia con C para mí. Para mí también Colombia con C ha sido un gran cambio, una segunda oportunidad de mi vida. Algún día hablaremos de todo eso, algún día lo hablaremos porque me gustaría compartirlo con todos ustedes. Pero sigo en esa petición diaria, ese sueño diario de regresar a mi país. Y por supuesto, no me voy a detener. No me voy a detener y allá terminaré, porque quiero, como digo, ser partícipe de todo esto. Desde la distancia no, yo quiero estar allá. Ahí sí entiendo muchos que me dicen, viven allá y viven desde por allá en esos países y hablan. Vénganse, es que yo ya estuve y recorrí el país, aunque fue poco tiempo, y me di cuenta cómo Colombia se ha cambiado. Me di cuenta cómo en Bucaramanga siguen las cosas muy por el estilo, pero que también está cambiando. También está creciendo ese ala progresista en Colombia de cambio. De todo eso me di cuenta. Hablé con indígenas, hablé con exguerrilleros también, que pertenecen a un tratado de paz. Fue enriquecedor totalmente. Allá terminé en Manaure, en La Guajira. Entonces, esa parte pues se las puedo entender. Entonces por eso que me dicen, ¿usted qué habla? Los sicarios digitales que hablan desde por allá. Pero vénganse. Pues que para darse cuenta lo vuelto nada que está el país. Como si no viniera de allá, como si no hubiera estado allá, como si no hubiera hecho mercado en diferentes puntos, como si no le hubiera preguntado a la gente, al taxista, hasta en Transmilenio me monté. Allá en Bogotá. Bueno, entonces me gustó la columna de Gustavo Bolívar. Tengo más cositas acá, pero ya estoy haciendo como muy largo el video. Ya he leído 3 columnas, hoy empezamos de lectura, me gusta leer, me encanta y más leer aquí compartido con todos ustedes. Me perdonan a veces ahí que me coma o alguna cosa que se me enreda, pero lo que nos gusta es transmitir y muchas veces pues eso se hace, esos mensajes que lanzan diferentes personas a través de sus columnas es fabuloso. Por lo menos tengo una columna de Rodrigo Uprimni, esa la voy a dejar entonces para el otro video porque me pareció también muy buena la forma como frenó en seco a Darcy Quinn. Pero ahí la tengo, pero no, si no entonces nos dan 8 horas aquí. Entonces esa la dejamos más bien para el próximo video. Y sin más, pues llegamos a las ñapitas, aquí en Colombia con C, el vendaje, el bonus track, por supuesto que lo traemos. Y hablando de todo esto del pacto, del tarjetón, cómo va a estar conformado ese tarjetón, yo también he de decirles, y por allá lo solté, lo que pasa es que nunca, a mí Gloria Inés Ramírez, porque si es por Carolina Corcho también, ¿no? Sin echar vaina, pero si es por Carolina Corcho que hizo la reforma a la salud y tal, pues Gloria Inés Ramírez también trabajó en parte a la reforma laboral. Entonces ella también merecería, y me puse a buscarla, porque yo dije, oye, Gloria Inés Ramírez, pues dice Gloria Inés, agradezco esta grata invitación del Frente Popular Unido por el Cambio de Girardot. Ayer compartimos algunas ideas sobre los avances del gobierno del cambio y los retos que tenemos como sociedad y los sectores alternativos para garantizar la continuidad de un proyecto del país que tenga en el centro los derechos de la población, el desarrollo de la economía y la vida. Seguimos fortaleciendo nuestro proceso unitario pacto histórico en todo el país, cada día más amplio, inclusivo y con iniciativa. Colombia avanza. Ahí está Gloria Inés Ramírez. Mis respetos también. Mis respetos. No sabemos, entonces, si ella se va a lanzar. Según este mensaje, ella lo que está haciendo es, pues, haciendo y participando en el crecimiento del pacto histórico, ¿no? Pero ¿ustedes qué opinan? También una buena candidata, ¿no? No sé ustedes qué opinen, aunque no lo ha dicho, ¿no? Pero he visto por ahí, la gente también le tira. A ver, miren, aquí está sentada también en otra imagen, ¿no? Véala.
Porque si se trata de todo esto también, Gloria Inés Ramírez, firme, 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 ¿no? No sé ustedes qué opinen. Eso sí, lo dejamos a criterio de todos ustedes. Es que estoy aquí para no hacerlo tan largo. Ya me toca pasar unas cosas para el próximo contenido, pues ya tengo entonces material para el siguiente, porque la columna de Uprimi me pareció muy buena, como les digo. Entonces saltamos esto y llegamos a esta ñapita. Son dos ñapitas que tengo aquí. Argentino que recorre países en motocicleta Yamaha MT-09 se ha hecho viral en TikTok tras compartir video en el que se ve sorprendido por la gran cantidad, no de peajes, no, porque he visto otros argentinos, unos iban en una caravana, esos carrocasas que llaman en Colombia, aquí les dicen caravanas, las autocaravanas, iba y peaje. Y peaje, se paró un momento y dijo, oiga, ¿esto qué es? Solo de peajes, pero él obviamente las motos no pagan peaje, pero sí lo sorprende la cantidad de camiones, que es impresionante. Y vea lo que dice. Miren la cantidad de camiones que hay. Colombia es así, camión, acá delante nuestro va un auto, pero adelante va un camión, mira acá, camioneta. Hay más camiones que autos. Y tengo una teoría, yo creo que es porque no hay trenes. En muchos otros países, más que nada en Europa, y eso está lleno de trenes. Todo lo que es producto se va de fábrica a negocios, a otros países, todo va en tren. O sea, obviamente que se usan los camiones también, pero mucho va en tren. Pero acá Colombia es camión. Es camión tras camión tras camión tras camión, hay camión por todo el tiempo. Entonces hace que se vuelvan las calles un poquito más peligrosas, porque los camiones no andan a la velocidad que nosotros. Miren, ahí viene otro camión, no andan a la velocidad de los autos, entonces van frenando a todo el mundo. Y a veces se le rompen los frenos, chocan un montón de gente, ellos también andan como locos, van pasando. Si hay algo que se podría hacer acá en Colombia, que me parece que ayudaría muchísimo, es invertir un poco de plata en las vías de trenes. Pongan trenes. Yo creo que el costo del traslado, del transporte, sería mucho más. Pues ya estamos en eso, querido amigo argentino. Por supuesto, es impresionante, y cuando sales tú del país dices, oiga, ¿por qué aquí sí? ¿Por qué aquí sí? Y en nuestra Colombia hermosa no. Pues ahí está un ejemplo. Es así. Y aquí también hay camiones y trenes, pero no así, no esa forma. Es que me puse a mirar, por ejemplo, acá en las vías y tengo que salirme. Oiga, qué bueno hacer video así, hablando y conduciendo, bueno, estando bien concentrado, pero las tomas, genial. Me puse a pensar y dije, bueno, aquí semejante una autovía 4 carriles donde puedes ir a 120 kilómetros por hora, ni el más mínimo hueco, ni mínimo, nada, demarcadísima de noche, iluminada, mejor dicho, visibilidad perfecta, unas carreterotas. Pasas por el peaje que ahí las tienes que pagar, ¿cuánto vale? 1, 2 euros. Incluso son menos que lo que tienes que pagar en Colombia por los peajes. Entonces el negocio es ese. El negocio es el camión, la carretera y, querido amigo argentino, pues el peaje es el business. Ese es el cuento. Así que siempre ocurre. Aparte, si el hombre fuera en un carro, entonces diría, oiga, estoy pagando peajes cada 30 kilómetros y cada vez que pago un peaje está roto. Así, querido argentino, así, bueno, ustedes allá también tienen lo suyo. Querido visitante, por toda la carita nos han robado, por toda la carita. Y eso pasa. He visto también videos, como les digo, de personas que van en carro y, oiga, Colombia cada 30 kilómetros, 183 peajes hay en Colombia, aquí en España hay 44. Y cuestan mucho menos, y las carreteras, ustedes vieran. ¿Y quién maneja eso? ¿Es que le dan a Pepito Pérez? No, eso es del Estado. Esos son los que encargados de eso. Hacen las señalizaciones que te levantas tú y, oiga, ¿y a qué horas hicieron esta gente esto? ¿A qué horas amanecieron las calles pavimentadas, señaladitas, pintadas? ¿A qué horas? En la noche. Ni nos damos cuenta. Todo demarcado. Oiga, es que sí, ahí nos llevan un tiempo. ¿Y en Colombia por qué no se puede hacer eso?
porque es que hay que robar, hay que robar. Mire, un casito ya para irme. En Zipaquirá, lo conozco, lo digo con conocimiento de causa. En Zipaquirá, cuando ustedes van de la variante de Bogotá a Zipa y van a seguir hacia Obaté, van entrando a Zipaquirá, encuentran esas bolitas reductoras de velocidad, ¿no? Que eso te acaba la suspensión. Las motos cuando llueven, y lo digo porque he pasado en carro y en moto, es peligrosísimo. No era una motota, era una scooter. Pero la motico, cuando pisa esas líneas, está lloviendo. ¿Cómo? Se te patina la moto. En los carros, acaba suspensiones. Pues cada bolita de esas, digamos que costaba 10 pesos. Un ejemplo. Y llenaron eso de bolitas. Las bolitas reductoras de velocidad. Pues las pasaron como si costaran cada una 100,000. Y así. Y vayan y miren cómo está eso. Que se necesitan los reductores de velocidad, por supuesto. Pero ahí estaba el business. Con eso entonces dejamos este contenido, nos vemos en la próxima. Estoy revisando, pero estaba temprano, está barato en Colombia, como dicen, está barato. Estoy revisando la cuenta de Gustavo Petro. A ver, ya la había revisado antes de... Sí, siempre lo hago antes de comenzar, después de comenzar, en la mitad, mejor dicho, a toda hora porque se nos con la diferencia de horas. Listo, no más. Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes por su apoyo. Porque sin ustedes, nosotros no somos nada. O lo digo por yo. Sin ustedes, no somos nada. No hubiéramos logrado llegar a esto y toda la energía linda que nos transmiten. A pesar de que sabemos que también muchas veces nos arriesgamos a recibir comentarios de amenazas. Aquí bienvenida sea la crítica y todo eso me encanta. Por ahí me dijeron que estaba pronunciando mal unas palabras en italiano y que la tilde B y me puse a... Sí, tiene toda la razón y les agradezco esos comentarios. Pero ya cuando llega la amenacita y que el sicario digital, que la bodega, véngase para Colombia para que vea que es bueno, ya voy como... Pero bueno, vamos colocándonos esa, todavía no he aprendido a colocármela, ¿no? A tener esa chaqueta de cuero para que ser inmune a las cosas, porque yo aquí no voy detrás de ningún contrato, yo lo que quiero es un mejor país y veo que la mejor opción para nuestro país es un gobierno progresista, por eso he apoyado a Gustavo Petro desde que, bueno, a Gustavo Petro lo llevo apoyando bastante, pero eso es lo que pienso, más que contratos, más que esto, más que lo otro, no, yo lo que quiero es que mi país cambie porque es el mejor país del mundo. Eso es lo único que queremos. ¿Listo? Entonces, nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Ya lo dije y lo repito. Millones de gracias a todos ustedes por su increíble apoyo. Y nos vemos en la próxima. Miles y miles de bendiciones. Feliz semana para todos. Semana de victoria en sus sueños, en nuestros sueños colectivos. La transformación de nuestro país. Chao.